Ok. Bueno, nuestra primera charla de hoy día teórica es sobre la base del manejo conservador en traumatología infantil. Hay que tener en cuenta que nuestros pacientes, que son los niños y adolescentes, son una población que está bastante en riesgo y el 90% de ellos son susceptibles de tener accidentes. El 50% de estos niños van a requerir algún tratamiento de tipo conservador y menos del 10% van a requerir cirugía. Hay que ver que el enfoque actual de los niños ha cambiado bastante en los últimos años. O sea, antiguamente podría uno decir que una fractura de fémur lo dejábamos hospitalizado hasta que consolidaba completamente desde una tracción. Se escucha raro. ¿Sí? Ok, me alejo un poco el micrófono. Hay que ponerse en el contexto del niño actual, de los padres actuales, de nuestra sociedad, la cultura y obviamente la geografía. No es lo mismo, se escucha pésimo. No, el otro está apagado. No, está apagado. Bueno, como les decía, las necesidades del niño y de los padres ha cambiado. Y como les decía, no es lo mismo geográficamente que un niño de 12 años que se fractura en Estados Unidos, cerca de un centro traumatológico que tiene de todo, que un niño en un cerro perdido en la mitad de África. El manejo debe ser inmediato para controlar el dolor. El dolor es, digamos, el síntoma principal que nos convoca a nosotros como traumatólogos. Evidentemente que en el examen físico uno sabe los signos clásicos del crépito, los fragmentos que se mueven, etcétera, pero un niño, por favor, no vayan a buscar un crépito, no vayan a buscar la movilización de los fragmentos, ¿ya? Esos son, digamos, procedimientos sumamente dolorosos para un niño. Obviamente, hoy en día uno no puede, digamos, tener hospitalizado muchos días un niño por todo el contexto social, escolar, etcétera. O sea, nuestros tratamientos deben ser idealmente en forma ambulatoria y si no, hospitalizaciones muy cortas como ya estamos acostumbrados a hacer. Porque el niño tiene que volver rápidamente a su contorno habitual, así, digamos, su colegio, sus compañeros de curso. Hoy en día los padres tampoco tienen tiempo para cuidar eternamente a los niños cuando están, por ejemplo, acostados por una fractura. Y el profesor Hefti acuñó como una frase que es la frase minimax, o sea, con el mínimo esfuerzo yo tengo que darle el máximo resultado para mi tratamiento. Entonces, como les decía, lo primero que hay que hacer es inmovilizar el segmento afectado para evitar el dolor. ¿Y cuál es nuestra meta y nuestro objetivo máximo? Es restablecer los ejes y la longitud del segmento afectado. ¿Para qué? Para favorecer la consolidación. Eso es básicamente el tratamiento conservador. Que con estos conceptos claros, tener un tratamiento efectivo. El dolor es importante para el bienestar del paciente, por lo tanto, lo primero que hay que fijarse es el manejo del dolor, tanto con inmovilización como farmacológicamente. En este cuadro que ustedes ven acá, está desglosado todo lo que hay que hacer con una fractura. Y hay ciertos, digamos, condicionantes, como el potencial de remodelación que se va a ver afectado por la edad, por la tasa de crecimiento oficiario, etcétera, para poder decidir si el tratamiento lo hacemos conservador o bien quirúrgico. Porque claramente no es lo mismo el potencial de remodelación de este recién nacido que está en la unidad neonatológica que este adolescente que juega fútbol y tiene casi 15 años. Miren este húmero. Este niño es un recién nacido que tuvo un trauma obstétrico en el cual tuvo una fractura media eficiaria de húmero, que al mes ya tiene un tremendo callo óseo y al año ni siquiera hay rastro de que tuvo una fractura. No es la misma suerte que jugó esta niña, cercana a la pubertad, con 10 años, y esta doble fractura de húmero, en la cual queda con una mala unión porque no alcanza el potencial de remodelación. Ahora hay que tener súper clara la tasa de crecimiento oficiario por cada hueso. No todos los huesos aportan, o no todas las fisias aportan lo mismo en longitud, porque
Por ejemplo, lo que más notorio es el húmero proximal y el húmero distal. Desde el húmero proximal, desde la fisis del húmero proximal, va a dar un 80% de la longitud total del húmero. Por lo tanto, si hay un daño en esa fisis, tenemos súper claro que el pronóstico va a ser malísimo. Como así, nos ayuda también a la remodelación. Si se fijan, esta fractura muy cercana a la fisis logra remodelar completamente en un año. Y es así como la fisis, cuando hay una fractura, tiene la potencialidad de hacer crecer ciertas zonas, cosa de enderezar y recuperar el eje. Lo otro importante, si uno piensa en el potencial de remodelación, es el movimiento del hueso afectado. Por ejemplo, no es lo mismo tener una fractura que está totalmente radializada que una fractura que esté dorsalizada. ¿Por qué? Porque el plano de movimiento de la muñeca mayor es flexo-extensión. Por lo tanto, recuerden siempre eso, que son más tolerados es la flexo-extensión o que esté dorsalizado o palmarizado que radializado o cubitalizado en la mano. Y por último, del potencial de remodelación tenemos que pensar en la posición de la fractura en el hueso, porque es bastante simple. El periósteo no es capaz de rellenar eternamente el defecto que nos queda. Por lo tanto, mientras más cerca de la fractura deficiaria, lo más cerca a la fisis es mejor, porque el área que compromete es menor. Si es totalmente medio deficiaria, la misma angulación no va a remodelar. Si se fijan acá, en este caso, a pesar de que había un poco de varo en la tibia distal, al término del tratamiento hay una recuperación completa de los ejes. Y en esta fractura de fémur, ¿se fijan? Por la edad del paciente logra la remodelación. Ahora, el manejo conservador. A quienes evidentemente no podemos ofrecerles un tratamiento conservador, a deformidades inaceptables, como esta imagen del antebrazo que ustedes pueden ver ahí arriba, ¿no es cierto? Que no van a remodelar si las dejamos así, ¿no es cierto? Fracturas articulares con escalones o brechas mayores a 2 milímetros. Fracturas fisiarias, Salter 3 o 4, fracturas expuestas y niños politraumatizados. Hay que tener en cuenta que al poner yo una inmovilización estoy quitando accesos venosos, por lo tanto, en un niño politraumatizado ni siquiera plantearlo. ¿Ya? Y menos, obviamente, pacientes con daño neurovascular. ¿A quién le hago la reducción y cómo la hago? Bueno, hay que hacer maniobras que maniobras para reducir y poner cada, huesito en su lugar, y el yeso se moldea para hacer una retención de nuestra reducción. Y finalmente, una vez retiradas las inmovilizaciones, viene el periodo de rehabilitación, las 3 R. Reducción, poner todo en su lugar; retención, mantenerlo; y rehabilitación, volver al movimiento. Es importante que las fracturas fisiarias entiendan ustedes que es una urgencia, ¿ya? No deben tocarse después de 6 a 8 días, porque ya el daño está provocado en el cartílago fisiario. Esta fractura se pudo reducir porque estaba de horas de evolución. Si ustedes se fijan, es una Salter 2 de radio distal que se deja anatómica dentro del yeso. ¿Qué materiales tenemos? Bueno, tenemos muchísimos materiales y en los talleres los vamos a ver con más detenimiento, pero tenemos el yeso típico, que es el sulfato cálcico hidratado, ¿no es cierto? Tenemos vendas de fibra de vidrio y ahora las nuevas vendas de poliéster. Tenemos muchos acolchados sintéticos, naturales, etcétera, ¿ya? Incluso tenemos inmovilizaciones tan modernas que usan fibras de carbono y Kevlar. Entonces, si nos ponemos a pensar y poner las cosas en la balanza, ¿qué uso? ¿El yeso clásico de sulfato cálcico o las vendas estas nuevas que tienen colores y tienen hartas cosas que a los pacientes les encanta? Bueno, el tiempo de fragüe en los yesos normales es bastante más rápido que los sintéticos. Es bastante más moldeable, se tiene que cortar con una cizalla o con tijera o con sierra especial. Se puede hacer sin guantes, en cambio los otros es imposible hacerlo sin guantes. Aparentemente sería más barato, pero vamos a sacar la cuenta en los talleres cuánto usamos de cada cosa.
Es radiopaco si queremos tomar una radiografía de control, nos va a costar un poco mejor ver los huesos. Es más pesado y es sucio de aplicar y solo es blanco, no vienen colores. En cambio, el de fibra de vidrio, el tiempo de fragua es un poco más lento, permite hacer más correcciones, es un poco más rígido al moldeo, se retira con sierra y a veces, por ejemplo, el de fibra de vidrio, que es más complejo, se tiene que sacar siempre bivalvo, o sea, hacer 2 cortes en cada yeso. Hay que usar siempre guantes. El costo, bueno, ahí lo vamos a conversar. La gracia que tiene es radiolúcido, es mucho más liviano y es limpio, y lo que le gusta a los pacientes pediátricos, que es multicolor. Por ejemplo, aquí tenemos un niño con una fractura diaficiaria, con una deformidad. ¿Aceptable o no aceptable? No, ¿cierto? Está claro, no aceptable. Se lleva una reducción ortopédica bajo rayos, ¿no es cierto? Y se realiza la retención con un yeso clásico sulfato cálcico. Y al terminar el periodo de consolidación con la inmovilización, se empieza la rehabilitación y recupera la funcionalidad completa de su bracito. Esta, por ejemplo, es una fractura fisiaria, Salter. ¿Qué anda más? Salter 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yo diría que una Salter 3 tirando para 4, porque ahí podría haber un cachito 4. Pero no tiene prácticamente nada de desplazamiento ni en la TAC ni en la radiografía. Por lo tanto, queda ortopédico. Ahora, si nuestra reducción se pierde dentro del yeso, ¿está todo perdido? No. Gracias a Dios no. No está todo perdido, porque todavía podemos hacer una yesotomía, que es como una osteotomía, pero en el yeso. Por ejemplo, esta fractura de pierna, que como es de pierna aislada, ¿no es cierto?, se va en varo, o sea, de tibia aislada, se va en varo. Nosotros, después del control radiográfico que nos damos cuenta, le hacemos una cuña por medial y recuperamos el eje de la extremidad, teniendo un paciente feliz y contento terminando el tratamiento. Aquí podemos ver cómo es la teoría de las cuñas, ¿no es cierto?, trazando, buscando como el centro de la deformidad, y en el centro de la deformidad aplicamos nuestra cuñita. Cosas muy importantes que no debemos olvidar nunca cuando ponemos un yeso: decirle todas estas cosas al paciente, y sobre todo un paciente pediátrico, hay que recalcarle al niño y a la mamá que no deben mojarlo, no deben ensuciarlo, no deben meter nada para adentro. Los lápices Bic siempre los meten con la tapita para adentro, y después cuando sacan el lápiz quedan con el lápiz sin la tapita. Evitar acercarse a las mascotas que tengan pulguitas, ¿no es cierto? Siempre fijarse en la coloración y en los dedos si es que hay edema. Ojalá no esmaltar las uñas. Las niñitas ahora todas se pintan las uñas, así que no esmaltar las uñas cuando tienen una inmovilización. No jugar con tierra, arena o materiales adhesivos. Y en caso de prurito, nunca rascarse, digamos, la zona que pica dentro del yeso, solamente medicar con antihistamínicos. Y obviamente los niños tienen todo el derecho a decorar su yeso. Pero no queremos que pasen este tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos una moneda de 100 pesos en una bota que sacamos, una bota corta, un yeso destruido porque le picaba el codo y se hizo una herida con un cuchillo, y así un montón de historias que todos tenemos. Por lo tanto, importante tener el concepto de que el manejo conservador no es algo que esté pasado de moda, es algo que sí se usa, es algo que hacemos, que hay que hacerlo bien, y por eso están ustedes acá, para aprender a hacerlo. Muchas gracias.